Ya he explicado varias veces cómo el gobierno de Estados Unidos usa su poder y su influencia mundial para bloquear y sancionar a empresas y países. Y aunque a veces lo explico con peras y manzanas, muchos críticos de este humilde canal no entienden en qué fundamento mis opiniones y reproches, y se van por el lado fácil. Ah, bigotón, no entiendes ni de política ni de economía, criticas al dólar y bien que te gustan los billetes verdes. A ver, sí, es verdad, más de la mitad de mi salario lo recibo en dólares gracias a este gran servicio como lo es YouTube. Luego pago mis impuestos y con dólares compro rublos y otras monedas y voy pagando mis deudas y como ven, a fin de mes no me alcanza ni para el peluquero. Pero el problema no es el dólar en sí. El problema es que el gobierno de Estados Unidos usa el dólar, que es la moneda global desde 1944 por decreto desde Washington, o mejor dicho desde Bretton Woods, y usa su moneda como un instrumento para asfixiar a otros países, generalmente que no son de su agrado. Porque a veces se pone tan agresivo que sanciona hasta a sus amigos y aliados. Pero a ver, vayamos por parte para que entiendan una vez por todas cómo funcionan las sanciones de Estados Unidos. Es bien sabido, por ejemplo, el conflicto que hay entre Estados Unidos y Cuba, y cómo Donald Trump ha asfixiado a la isla sin compasión pese a los esfuerzos de Obama de ir aliviando la situación. Antes que nada, les pido dejar a un lado su sentimiento anticastrista si es que lo hay, porque si el problema fuese una supuesta dictadura, los Castro, o los derechos humanos, o la poca o nula libertad de expresión, etc., Estados Unidos trataría igual a Arabia Saudita, un régimen peor que el de Cuba. Así que ese cuento de la dictadura, la democracia, etc. no es el punto en cuestión. Por lo tanto, dejemos a un lado el tema del comunismo, las monarquías, la izquierda, la derecha y centrémonos en cómo funcionan los bloqueos y sanciones y por qué Estados Unidos habla con este lenguaje inhumano e ilegal casi siempre. Pues bien, tomando a Cuba como ejemplo en esta explicación, en esta serie de sanciones y bloqueos contra este país que duran décadas, Estados Unidos básicamente prohíbe a casi todas las empresas del mundo, negociar con Cuba si estas empresas tienen algún negocio o alguna relación con Estados Unidos, el país de las libertades. O si estas empresas o bancos usan el dólar como medio de pago. Y como el dólar es la moneda global, ahí está la trampa. Estados Unidos puede meter sus narices en cualquier parte del mundo. Como consecuencia, bancos, multinacionales y hasta empresas pequeñas de todo el mundo tienen miedo de hacer negocios con Cuba, porque tarde o temprano el golpe de las sanciones les dará en la cara. Por ejemplo, si un banco de Francia es intermediario en una transacción de Cuba que quiere importar, digamos, material textil desde Vietnam, tanto el banco francés como la empresa vietnamita podrían ser sancionadas por Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el banco francés seguro que en su balanza usa el dólar para distintas otras transacciones en el mundo. Es decir, este banco depende de la moneda estadounidense. Y a la empresa vietnamita porque seguro que ésta exporta también material textil a Estados Unidos. Así que por negociar con el enemigo, el banco francés debe pagar una multa. Y la empresa vietnamita podría verse amenazada con que sus productos ya no pueden entrar al país de las libertades. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el libre comercio? ¿Dónde está la globalización que tanto profesan desde Washington? No lo sé, ya me lo dirán ustedes. Lo curioso y paradójico de todo este asunto es que pese al embargo económico, Estados Unidos suele hacer excepciones y sus empresas se ven beneficiadas directamente. No en vano, Estados Unidos se encuentra entre los 10 principales proveedores de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Como vemos, Estados Unidos puede asfixiar a uno si el presidente se levanta con el pie izquierdo o aflojar la cuerda a otro si se levanta con el pie derecho. Así funciona el mundo donde Estados Unidos es el gran emperador. Cuando el presidente Bill Clinton complació a la ultraderecha del influyente estado de Florida y firmó en 1996 la ley Helms-Burton, sabiendo que violaba los principios básicos de la constitución de su país y sus ilegales efectos extraterritoriales serían dañinos para el mismo Estados Unidos, la comunidad internacional no se quedó con los brazos cruzados. Y es que la injusticia era evidente. Estados Unidos sacaba una ley que reforzaba el embargo a Cuba, la cual puede aplicarse en otros países. ¿Se imaginan que Putin diga, no me gusta el comercio entre México y Chile? Si exportan o importan, los sanciono a los dos. Los mexicanos y chilenos le dirían, mira hijo de Putin, ¿quién eres tú para decirnos qué hacer, verdad? Por eso nos preguntamos, ¿cómo es que Estados Unidos sí puede hacerlo? Lo repito otra vez, porque el gobierno de Estados Unidos usa el dólar como arma política. Pero no todos le tienen miedo a Estados Unidos y los principales socios económicos de Cuba se blindaron hace más de 20 años con leyes propias para defender sus intereses. Una de estas naciones que plantó cara a Estados Unidos fue México. Sí, estimados amigos, México no abandonó a Cuba a su suerte. Desde México, en 1996 dijeron con firmeza que rechazaban la aplicación de leyes comerciales unilaterales con carácter extraterritorial, puesto que violan las normas del derecho internacional.
Acto seguido, los mexicanos sacaron una ley antídoto que entró en vigor a finales de 1996. Con esta ley, México protege a sus empresas y bancos de las sanciones ilegales de Estados Unidos. La Unión Europea y otros países tienen leyes antídotos similares. Un lío muy curioso ocurrió por esos años entre Canadá, Estados Unidos, Walmart y Cuba. Y es que en Canadá, una filial de Walmart retiró de los estantes de sus decenas de tiendas una marca de pijamas hechas en Cuba, por temor a ser multada con hasta $1 millón por Estados Unidos, país que prohíbe al mundo negociar con Cuba. Lo curioso del caso es que las leyes canadienses sancionaban con multas de hasta $1,1 millones a las empresas en Canadá que obedezcan sanciones comerciales extranjeras, como el embargo de Estados Unidos a Cuba. Es que la injusticia contra Cuba es tan evidente que los propios aliados de Estados Unidos le dicen: oye, ya la Guerra Fría se acabó, la Unión Soviética ya no existe, ya no hay amenaza roja. Pero el poder de Estados Unidos es tal que Cuba sigue teniendo problemas en muchas áreas porque simplemente no puede importar todo lo necesario para desarrollarse. Y por cierto, ¿por qué digo que la ONU no sirve para nada? Bueno, porque desde hace varias décadas vienen votando en el mayor organismo internacional para quitarle el bloqueo y sanciones a Cuba. En los últimos 20 años casi todos se oponen a este embargo, menos Estados Unidos e Israel. Ya sabrán ustedes por qué. Lo vuelvo a repetir porque algunos ya me tienen harto. Si usted me sigue tachando a mí de comunista, lo más probable es que usted tenga el cerebro del tamaño de una uva, porque yo no estoy defendiendo el comunismo. Lo que quiero con este video es que entiendan cómo funcionan las sanciones, luego si en Cuba hay o no democracia, si hay o no libertad, si hay o no respeto a los derechos humanos, si el gobierno explota a sus médicos y deportistas que van al extranjero, si deberían permitir más partidos políticos en la isla, si debería haber elecciones libres, si en general debería haber en Cuba una perestroika como la hubo en la Unión Soviética hace 30 años. Y es un tema para otro video, porque hoy hablamos del funcionamiento de las sanciones. No se vayan, que es aquí donde el video se pone bueno. No es un secreto para nadie que Estados Unidos tiene una influencia única en el mundo en términos económicos. Y esto se debe en gran medida a que, como decía, el dólar es la moneda de reserva global más importante. Por ejemplo, casi todo banco del mundo necesita conectarse al mercado global para conseguir dólares. Y eso no se puede lograr a menos que mantengan buenas relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un poder inigualable que termina llevando a casi todos los bancos del mundo a cumplir con los requisitos impuestos por Washington. Si un banco, digamos de Inglaterra o de Alemania o de Australia o de México o de Argentina, cualquier banco, autoriza una transacción con Cuba, automáticamente está incumpliendo los requisitos de Estados Unidos para que este banco funcione a nivel mundial. Por eso, si un banco no quiere tener problemas con Estados Unidos y pagar multas, debe evitar a toda costa mantener contacto con Cuba. Lo mismo ocurre con cualquier empresa del mundo, y la misma asfixia le espera a cualquier país que no sea del agrado de Estados Unidos. Y ustedes me dirán, entonces que dejen de usar el dólar y asunto arreglado, pues bigotón. Pues eso es exactamente lo que Rusia y China están logrando, haciendo que sus socios comerciales les paguen una moneda diferente al dólar. No porque el dólar no sea una moneda fuerte o por el contrario porque teman esa fortaleza, sino porque, otra vez, lo hacen porque Estados Unidos usa el dólar como arma política. Les recuerdo que Libia e Irak intentaron dejar al dólar a un lado y por eso sus líderes fueron ejecutados en sendas guerras. Pero Rusia y China tienen un ejército fuerte, por eso el asunto al tío Sam se le torna delicado. Pese a todo, dejar de usar el dólar no es tan fácil como ustedes, queridos amigos, puedan pensar. Por ejemplo, si quiero importar petróleo de México, México me pedirá que yo le pague en dólares. Si quiero importar pescado desde Chile, Chile me pedirá que yo le pague en dólares. Si quiero importar carne desde Argentina, Argentina me pedirá que yo le pague en dólares. Para variar, se necesita un intermediario en esas transacciones, que obviamente es un banco. Y la moneda más influyente para este tipo de transacciones es el dólar, porque tiene un estatus global desde 1944. Lo repito por enésima vez porque es el punto más importante del presente video. El dólar en sí no es el problema. El problema es que Estados Unidos use su moneda como herramienta para asfixiar a los demás cuando quiera, como quiera y donde quiera. Por eso, muchos historiadores y economistas recuerdan con nostalgia cómo el Bancor se quedó solo como un proyecto en papel allá por el año 1944. Porque si la moneda global no le perteneciera a un país, otros serían los cantares. Los que han visto mis videos o saben del tema, entenderán a qué me refiero. Entiendo que muchos de ustedes no quieran saber nada del régimen cubano, ni venezolano, ni nicaragüense, ni norcoreano, ni ruso, ni chino y dirán, está bien que Estados Unidos los sancione. Pero hijo mío, esas sanciones generalmente no hacen daño a los gobernantes, que son el supuesto objetivo de las sanciones.
Las sanciones hacen daño a la gente de calle, y es por eso que siempre digo que las sanciones contra Cuba o Venezuela son inhumanas. Porque si afectaran a los gobernantes, bueno, intentaría comprenderlo, pero afectan al pueblo. Lo paradójico de todo este asunto en torno a las sanciones es que Estados Unidos también sanciona a sus amigos y aliados cuando siente celos o cuando ve que grandes transacciones se hacen en una moneda diferente al dólar, porque si a la larga el dólar pierde su estatus global, Estados Unidos ya no podrá sancionar, ni bloquear, ni confiscar de la misma manera como lo hace ahora. No sé si por celos o porque Rusia le pide a Europa que le paguen por gas y petróleo no en dólares sino en euros, Estados Unidos está tratando de torpedear la construcción del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, que inyectará gas directamente de Rusia a Alemania para desde ahí alimentar a media Europa. No obstante, los alemanes han encontrado un truquito que invalidará las sanciones estadounidenses en el viejo continente. ¿Cómo? Vamos a explicarlo. La administración Trump se está preparando para imponer una nueva ronda de sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 y supuestamente asestar un golpe fatal al proyecto ruso-alemán dirigido por el gigante ruso Gazprom. Todo esto Trump lo haría antes de dejarle las riendas del país más poderoso del mundo a Joe Biden dentro de unas pocas semanas. Sin embargo, los analistas dudan de la eficacia de estas medidas con las que Trump quiere sellar su despedida. Ahora estamos en el camino de clavar una estaca en el corazón del proyecto Nord Stream 2, dijo uno de los funcionarios estadounidenses citado por la agencia Reuters. Pese a todo, no queda claro de qué estaca está hablando Estados Unidos, si el proyecto está a punto de finalizarse. Gazprom ya ha demostrado que no teme a las sanciones y que tiene la intención de llegar hasta el final, explican analistas rusos. Pero, ¿por qué a Estados Unidos no le gusta este proyecto ruso-alemán? Bueno, primero porque Estados Unidos siente celos que Rusia haga amigos en su patio trasero, Europa. Segundo, porque Rusia no quiere dólares por la venta de su gas y petróleo, sino que quiere euros. Y tercero, porque Estados Unidos busca vender a Europa gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, gas que dicho sea de paso es de menor calidad y más caro. Con tantas amenazas de por medio por parte de Estados Unidos contra Rusia y Europa en un negocio donde no lo han llamado, las alarmas en Alemania se han encendido desde hace tiempo. El periódico alemán Bild publicaba hace unos días que en este país se registrará un fondo de protección climática que clasificará el gasoducto Nord Stream 2 como el componente más importante para la protección del medio ambiente. La idea es que por medio de esta fundación se establezca una empresa comercial cuyos productos y servicios estarán centrados para completar el gasoducto ruso. Desde el punto de vista técnico, ninguna otra empresa alemana ni europea interactuará directamente con el Nord Stream 2, y si Estados Unidos sanciona a esta nueva firma, de poco o nada les valdrá, porque esta compañía está destinada a lograr que la construcción del gasoducto finalice lo más pronto posible. Con este truquito alemán, no habrá fundamentos legales para que Estados Unidos sancione más a las empresas que participan en el proyecto ruso-europeo, y este se terminará sin pormenores. Hasta ahora son pocos los contratiempos sufridos a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos y sus amenazas de sanciones. El operador del Nord Stream 2 asegura que el gasoducto está casi 100% financiado. También es importante destacar que la adición de más capacidad de tubería a Europa ofrece una opción para que los compradores importen suministros de Rusia a precios competitivos si así lo desean, pero de ninguna forma evita que alguno de los países europeos compre gas de otras fuentes, si así lo prefiere. Por lo tanto, Rusia no tiene un monopolio, hay más proveedores. Sin embargo, la controversia está servida, más que nada luego de que el país promotor de libre comercio meta sus narices y botas en una fiesta donde aún no han sido invitados. Ucrania y Polonia están en contra del Nord Stream 2, primero porque ya hay un camino para llevar el gas ruso a Europa y es pasando por Ucrania, país que recibe dolaritos por servir de tránsito, mientras que el Nord Stream 2 no solo aumentará el suministro de gas de Rusia al viejo continente, sino que también significa que junto con su otro gran proyecto, el Turk Stream, Moscú podrá evitar totalmente los gasoductos ucranianos, con la consiguiente pérdida de las tarifas de tránsito, lo que afectaría duramente a la economía ucraniana, y por esta razón Ucrania ha jugado todas sus cartas para evitar que el proyecto Nord Stream 2 vea la luz, y en eso los estadounidenses le han estado colaborando. Como vemos, en Europa están hartos de la diplomacia a la gringa o de esas delicadas peticiones del tipo haz lo que tú quieras pero como yo digo.
A mi criterio es bueno que en el viejo continente se pongan los pantalones y le digan basta a su gruñón amigo. Porque Estados Unidos no puede ser el abanderado del libre comercio y la libertad y al mismo tiempo abusar del poder que tiene con sanciones, embargos, bloqueos y confiscaciones. Es que el emperador ha perdido la cordura y algo el mundo debe de hacer. Estimados amigos, espero que les haya quedado más claro cómo funcionan las sanciones y por qué es malo que el gobierno de los Estados Unidos de América use el dólar como arma política. Eso no está bien. Creo que el mundo estaría contento con este emperador si este no fuera tan abusivo, si este no tuviera doble moral y si este dejara al menos respirar a los más desfavorecidos. Queridos hermanos míos, les deseo un feliz 2021, que este año nos traiga solo felicidad y tranquilidad. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos y a todas. Se les quiere y estima a cada una de las más de 1 millón de almas que forman parte de este humilde canal. Nos vemos en el 2021. Pacá, pacá.